Bueno, iniciamos ya, traders, el webinario de hoy donde vamos a hablar, como os decía, del IBEX 35 y vamos a hacer hoy un análisis de las características principales de nuestro activo. Antes de nada, confirmarme que se escucha perfectamente y damos inicio desde Trilogy Value a este webinario principal. Perfecto. Bien, vamos allá. Vamos hoy a ver unas características del IBEX, que recordemos que dentro de los índices europeos podemos destacar el DAX alemán, el Eurostoxx y el 50, que recoge las 50 empresas más importantes de Europa. Podemos destacar también operar el K40 de París, el MIB 40 italiano, el FTSE 100 de Londres. Luego tenemos también, entre otros, tenemos también el IBEX 35, que está compuesto por las 35 empresas de mayor capitalización bursátil de la bolsa española y es un índice ponderado. Es decir, ¿esto qué significa? Bueno, en el caso del IBEX, que sea un índice ponderado quiere decir que no todas las empresas, las 35, tienen el mismo peso. Es decir, de las 35 empresas que hay algunas que en función de la capitalización van a tener mayor peso en porcentaje en lo que se mueva el IBEX. Vamos a hablarlo esto de una manera más detallada. Es decir, imaginaros que la capitalización bursátil, que no es más que el precio de una acción, ¿vale? Vamos a ir viendo primero conceptos claves como es la capitalización, ¿vale? La capitalización bursátil de una compañía es, hablando en plata, cuánto vale la compañía en bolsa. Y esto es multiplicar el número de acciones que tiene la empresa por el precio de la acción. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Bueno, con esto lo que vamos a conseguir es ver cuánto en millones de euros vale esa compañía. ¿De acuerdo? Bien. Y esto lo vamos a ir haciendo por cada una de las 35 empresas del IBEX. De tal manera que al finalizar vamos a sumar cuál es la capitalización, cuál es el valor global de las empresas del IBEX, que obviamente varía cada día. A partir de aquí, lo que vamos a hacer cuando se dice que es un índice ponderado es no darle a cada empresa la misma importancia. Supongamos que son 35 empresas, por tanto que tendríamos, si fuera todo igual, cada una tendría un peso de 1,35 avos, ¿de acuerdo? Sin embargo, imaginaros que en el caso de Telefónica vemos que ocupa, suponer, el 15% de la capitalización del IBEX, ¿vale? Esto entonces supondría que esta compañía, ¿vale?, tendría el 15% del movimiento del IBEX. Es decir, que no todas las empresas varían igual, ¿vale? No todas las empresas valen igual y por eso, al ser un índice ponderado por capitalización, habrá empresas que tengan mucho peso en el movimiento del IBEX y otras que tengan poco peso. De esta manera, en el IBEX podemos destacar un selecto grupo, ¿vale?, de las empresas que se conocen como blue chips, ¿vale? Los blue chips voy a poner aquí, que todos estos son conceptos que los recogemos en la pirámide formativa. Las blue chips son los valores principales del IBEX 35, ¿vale? Estos valores son los siguientes. Antes, antiguamente, eran como una especie de 5, donde estaba Telefónica, BBVA, el Banco Santander Central Hispano, ¿de acuerdo?, Iberdrola y Repsol, ¿de acuerdo? Estos eran los anteriores blue chips. No obstante, ahora tenemos que añadir por peso específico un sexto, como es Inditex. Estas 6 compañías, ¿vale?, recogen la mayor parte del peso del IBEX. Esto nos viene a decir que realmente un IBEX 35, hay 6, 7 compañías
¿vale? Podríamos meter aquí también ACS, por ejemplo. Son compañías que el propio volumen que mueven al día en el IBEX es tan poderoso que prácticamente unas pocas tienen más influencia que el resto, a lo mejor que otras 25 empresas. Entonces, ¿esto qué nos viene a decir? Lo que nos viene a decir es que cuando analicemos el IBEX, no vale con que analicemos el IBEX puramente a nivel técnico, que sí que lo vamos a hacer, pero la característica propia que tiene el IBEX 35, de que estos 6 valores, ¿vale?, sumados, pues nos lleguen, depende un poquito obviamente de la fluctuación, de los precios, pero que bueno, que aproximadamente el 40% de lo que se mueve el IBEX sea responsable. Estos 6 valores nos hace ver una idea que tenemos que tener, si cabe, mucho hincapié en lo que estén haciendo estos valores, independientemente del resto. Para que os hagáis una idea, cuando Gamesa cotizaba propiamente, antes de unirse a Siemens Gamesa y tal, cotizaba en bolsa en el IBEX, ¿sabéis qué porcentaje tenía Gamesa en el IBEX? Indicármelo ahí. ¿Qué porcentaje creéis que podía tener Gamesa cuando cotizaba hace unos años en el IBEX 35? Siendo una de las 35 y más o menos cada uno se va repartiendo el porcentaje. Ponerme ahí, ¿qué porcentaje creéis que podía tener Gamesa? Me pusisteis 1%, ¿alguno más así que tengáis alguna idea de cuánto podría estar llegando a ponderar? 10%. Fijaros, os comento. Gamesa llegó a estar cotizando en torno al 1 o incluso el 0,9% del peso. Es decir, que una subida, por ejemplo, de Gamesa, una noticia buena que publicara, de molinos eólicos, que subiera Gamesa, por ejemplo, un 10%, daros cuenta que apenas tendría esto peso en el IBEX, que podríamos igual ver empresas como Mapfre, o empresas como Gamesa, o empresas, otras que se me puede ocurrir, Técnicas Reunidas, que también estaba cotizando, subiendo un 4, 5%, y podríamos estar viendo el IBEX 35 caer. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaba bajando un 2% Repsol, BVA y Telefónica. Por eso quiero decir que no es un índice, desde el punto de vista bien creado, bastante correcto. Es un índice que sus propias características tiene una ponderación bastante alta en el sector financiero. ¿Qué otras empresas cotizan en el IBEX que pertenezcan al sector financiero? Aparte del Santander y BVA, decirme qué otros bancos cotizan en el IBEX 35, ¿vale? Por ejemplo, aquí no me comentáis Bankia, perfecto, Bankinter, correcto, es decir, CaixaBank, efectivamente, con la fusión, Banco Sabadell, es decir, todas estas, ahora puede haber incluso la posible fusión entre BVA y Banco Sabadell, es decir, que el sector bancario, que tiene el mayor peso en el IBEX, está en un proceso de unión, es decir, está en un proceso donde se están agrupando los bancos de alguna manera para fortalecerse entre ellos. Bien, esto lo que nos supone es que nosotros, como os decía, debemos de tener en cuenta que aunque hagamos un análisis puro, ¿vale?, no podemos descartar que debemos de hacer también un análisis de cómo están estos principales valores. Para ello, vamos a analizar primero el IBEX, vamos a ver la situación técnica y luego, sin tener en cuenta esto, ¿vale?, vamos a ir paralelamente también a tener en cuenta qué ocurre con estos blue chips, con estos grandes valores. Vamos a detallar primero la situación en la que se encuentra el IBEX, ¿vale? Fijaros bien que desde inicios de marzo, el IBEX 35 se encuentra cotizando por debajo de los 8.000 puntos, entre los 8.000 y los 6.000 puntos aproximadamente, ¿vale? Y en este nivel creó una especie de resistencia, una resistencia, recordar que siempre se crea cuando por lo menos existen dos testeos en la misma zona y a partir de ahí
el mercado baja. Bien, una vez que esto lo tenemos en cuenta, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el tercer toque ya va a actuar como nivel de resistencia. Es decir, que desde el punto de vista de entrada profesional, ¿vale? Este sería el tercer toque en el que nos encontramos ahora, ¿vale? Y desde ahí, la ventaja estadística nos viene a decir que hay un 70% de probabilidades de que el mercado baje y un 30% de probabilidades de que el mercado suba, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista a nivel técnico. Hemos destacado el IBEX en este webinario porque es uno de los índices que, aunque la mayor parte de traders y analistas comentan que no es un índice bueno para operarlo, porque no tiene gran liquidez, esto, como os digo, que nos lleva al engaño, ¿vale? Hablar de que no tiene liquidez suficiente, obviamente si se compara con el Eurostoxx o con el DAX, el IBEX no es un índice de los más potentes, pero a nivel de operativa individual de cada uno de nosotros, no tiene sentido hablar de que no hay liquidez cuando el IBEX cada día mueve más de 1.000 millones de euros en cuestión de horas. Es decir, salvo que tengamos un problema de que tengamos una cartera como Amancio Ortega o Rafael del Pino, ¿vale? Es decir, grandes o entre canales, la familia de acción, es decir, grandes familias que tienen grandes posicionamientos, estamos hablando aquí de cientos de millones de euros, podríamos estar operando en el IBEX 1 o 2 millones de euros todos los días, comprando, vendiendo, haciendo incluso trading con esas cantidades y tendríamos contrapartidas al momento. Entonces, en esto tenemos que ser siempre bastante correctos y entender que una cosa es que el IBEX no sea de los índices de mayor liquidez de Europa, si lo comparamos con los grandes, y otra cosa muy distinta es que por ello se argumente que no se debe de operar porque no hay liquidez. Cuidado con esto, porque es un error que he visto muchas veces, llevo muchos años viendo este tipo de error, y es un error garrafal, ¿vale? Porque, como digo, cualquier persona que trabaje en su día a día con un capital, ya digo, de 10.000 euros, 20.000 euros, 50.000 euros, 100.000 euros, medio millón de euros, 1.000.000 de euros, no tiene ningún problema, absolutamente ningún problema en operar IBEX 35, ¿vale? Esto lo comento porque siempre, muchas veces hay pues frases que se comentan y que, bueno, que te tienes que reír, por no llorar cuando ves que son mentiras garrafales. Entonces, una vez que tenemos esto y vemos que estamos en un tercer toque, ahora decimos, bueno, aquí técnicamente esto me puede llevar un movimiento a la baja. ¿Cuál es el punto técnico al que se puede dirigir el IBEX 35 cuando impacte una resistencia? A nivel de la pirámide, ¿vale? A nivel de la pirámide, que detallamos todo el sistema del método Chan, recordar que en la pirámide explicamos los patrones técnicos, es decir, en el bloque 2, ¿vale? Aunque obviamente para llevar la consistencia es necesario conocer todo el movimiento, pero en el bloque 2 hacemos un énfasis especial en la parte de análisis técnico, los patrones de gráficos, es decir, qué ocurre en los precios cuando el mercado llega a un nivel, dónde tengo que buscar o colocar el take profit, cómo tengo que hacer la gestión monetaria, en base a qué pongo el stop loss y el take profit, que es en base a ratios, temporalidades y todo ello. Por lo tanto, aquí, cuando el precio llega a una zona de resistencia, tenemos que tener en cuenta que el objetivo, ¿vale?, siempre es ir a atacar el anterior mínimo. En este caso, fijaros que el movimiento del IBEX fue a buscar este nivel. Si este nivel lo testeamos, el mercado fue a buscar el anterior mínimo. Por esa razón, ya desde mayo, aquellos que me venís siguiendo, vengo marcando claramente la búsqueda de cortos en el IBEX 35, trabajándolo tanto por opciones como con CFDs. Obviamente, esta operativa fue muy ganadora, porque podéis ver aquí la cantidad de meses que el IBEX fue goteando hasta cumplir finalmente el objetivo de atacar la zona de los 6.600. Posteriormente, y cuando había comentado en Intereconomía, hace nada, 2 meses, cuando estamos cotizando en 7.000, destaqué, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, tanto el mío personal de Alberto Chaganeros como el canal oficial del Trilogy Value, comentamos que el IBEX íbamos a ver la zona de los 6.400 puntos. Esta zona no fue una zona de casualidad. No estábamos anticipando
y hablando cuando el IBEX cotizaba en zonas de 7.000, que íbamos a ver los 6.400 puntos por casualidad. Esto fue por una sencilla razón. Esta zona era una zona que teníamos que testear en el IBEX, porque aquí teníamos una zona de soporte en un primer toque, en un segundo toque, y que faltaba una especie de tercer toque a que el precio fuera a testearlo. Y a partir de aquí, ¿vale? Ahí podríamos nosotros fijar el objetivo de caídas. Fijaros cómo el mercado cumplió perfectamente ese patrón en un tercer toque. Y si vemos de alguna manera este patrón, vemos que estos dos toques llevaron el precio a este nivel. Y desde ahí, el precio fue a buscar el anterior máximo. ¿Vale? Al igual que ahora, fijaros qué casualidad, que el mercado nos da como un movimiento inverso, donde tenemos un máximo, otro máximo y hay un tercer máximo. Ahora mismo nivel de resistencia. En aquel momento, aquí era nivel de soporte, donde había un 70-30. Aquí, una vez que cumplimos el objetivo de los 6.400, hicimos cierre de operativas, llevamos en el caso también de los que recibís el Market Vision, nuestro grupo de análisis, desde el 20 de julio, cuando comentamos desde los 7.600 cortos en el IBEX, objetivo 6.400, 6.600, el mercado también desde aquí dio el movimiento. Ahora mismo estamos en una situación en donde en el tercer toque nos da una ventaja de caída. ¿Cuál es el objetivo de caída ahora? El anterior mínimo. ¿Desde qué nivel viene moviéndose el IBEX 35? El IBEX se viene moviendo o viene desde este nivel, al igual que anteriormente vino desde este nivel. Es decir, cogemos el nivel del segundo toque. Cogemos el nivel del segundo toque, da igual que sea un mínimo y máximo. Y ahora mismo el mercado tiene un potencial de caída a buscar los 6.400. ¿Por qué? Porque el IBEX se encuentra en un rango lateral perfectamente estipulado, perfectamente acotado, entre dos máximos al mismo nivel y dos mínimos al mismo nivel. Hasta que no existe esto, hasta que esto no existe en el IBEX, esta caja, nosotros no podemos trabajar estos niveles. Pero una vez que el mercado nos da dos máximos al mismo nivel y dos mínimos al mismo nivel, podemos trabajar estos movimientos, dándonos una ventaja estadística, ¿vale?, en estos aspectos. Nos comenta aquí Víctor, al romper el canal bajista no afecta al cambio de tendencia. Te comento, Víctor, aquí en principio no hay canal bajista, porque para que exista un canal bajista tiene que haber máximos y mínimos decrecientes. Sí que es verdad que si lo vemos en temporalidades más pequeñas, ¿vale?, de gráficos de 1 hora, 4 horas, podemos ver, decir, bueno, pues el mercado aquí rompe y va a buscar la parte alta, ¿vale? Va a buscar la parte alta en el caso, pero recordar que nosotros a la hora de analizar IBEX, ¿vale?, que esto es como cualquier índice, debemos de tener en cuenta qué tipo de análisis hay que hacer. En los índices, como explicamos en toda la pirámide, las operativas deben ser análisis principales en gráfico diario. ¿Por qué? Porque los índices están formados por acciones. Y en las acciones, el análisis fundamental que se realiza siempre es en diario entre precio de apertura y precio de cierre. Estos son patrones que hay que tener siempre muy en cuenta porque pueden darnos error de cuáles son los movimientos o en qué temporalidad hay que trabajarlo. Por eso hacemos siempre tanto hincapié en el correcto uso de los ratios y temporalidades, que si no se trabajan bien, puede llevarnos a grandes errores de interpretación en función de los movimientos. Entonces, ahora mismo tenemos el patrón, 8.000, vemos que el objetivo vuelve a plantearnos ahora que un canal lateral, objetivo al ataque, en la zona de los 6.400, perfecto. Y a partir de aquí vemos que nos marca una caída potencial de 1.600 puntos, ¿vale? La diferencia entre 8.000 y los 6.400, 1.600 puntos.
Para ver el potencial de caída, simplemente nos toca dividir la caída entre nivel de resistencia y nivel de soporte, 1.600 puntos, y lo dividimos del nivel actual, entre 8.000. Y esto lo multiplicamos por 100 y nos sale 20. Es decir, un 20% de caída potencial que puede tener el IBEX. Ahora bien, esta situación, ¿vale?, del 20% hay que solaparla. A ver cómo están los principales valores, cómo está la situación de Telefónica, cómo está la situación de BBVA, Santander, ¿vale?, de Inditex, para ver si estos activos están en zonas de sobrecompra, ¿vale? Nos comenta aquí Luis una pregunta. Alberto, la situación macro, donde las vacunas y donde ya está todo lo malo del COVID en descontado. Bueno, esto no lo interpreto yo como que sé todo del COVID descontado. Lo que está descontado es que ya estaba la vacuna. Y esto no es cierto. Es decir, está descontado lo bueno. No está totalmente descontado lo malo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el mercado aprovechó este movimiento simplemente descontando todo lo bueno. Pero si nos fijamos, si verdaderamente hubiera descontado lo bueno, hubiera roto todas las resistencias. El DAX, el Eurostoxx, el IBEX. Y sin embargo vemos que ni el DAX ha roto la resistencia de verano, ni el Eurostoxx ha roto la resistencia de verano. Y ha llegado a esas resistencias con una subida vertical del 15%, llevando todos los indicadores a un nivel de sobrecompra, con una volatilidad en mínimos y con un ATR subiendo. Un ATR cuando sube, como explicamos en las pirámides, nos anticipa subida falsa. El ATR tiene que estar bajando cuando hay subidas. Si el ATR sube, es porque la subida está inducida. ¿Qué quiere decir subida inducida? Una subida forzada para llegar exactamente a la zona clave. Es decir, si uno quiere vender a nivel profesional un fondo, obviamente aquí tiene una zona clave para soltarlo otra vez hacia abajo y aprovechar el corto lo más poderoso posible. Si os fijáis, estamos ante dos gotas de agua perfectamente establecidas, porque la última vez que el mercado atacó la zona de los 8.000, hizo el mismo movimiento. Hizo exactamente el mismo movimiento. Desde 6.400 subida vertical y tan solo en cuestión de una semana de 8.000 a 7.000. Al menos el 50% del movimiento del tirón. Entonces, ahora aquí debemos de tener en cuenta que esa situación, si le unimos ahora pequeños detalles, pequeñitos detalles, como por ejemplo, ¿cómo está el RSI? ¿Cómo está el indicador que nos dice la sobrecompra, sobreventa del mercado? ¿Hasta qué punto el mercado nos está dando niveles clave? Pues fijaros bien, porque yo voy al RSI. Aquí lo tenemos. Y fijaros qué casualidad, donde el RSI este año 2020 tocó una vez el nivel 70, tocó otra vez el nivel 70 y ha tocado, y aquí ya no es que haya tocado, es que ha superado el nivel 70. Es decir, que el mayor nivel de sobrecompra del mercado en el año ha sido ahora. Ha sido ahora, encima ahora con una zona que ahora es resistencia. Anteriormente, en junio, mayo-junio era más complejo de ver esto. Y aún así lo habíamos advertido, el movimiento de caída a los 6.400. Era más complejo porque ahí todavía no había nivel de resistencia propia. Había un pequeño techo, dificultades, etcétera. Pero esto nos confirma techo. Esto, si cabe, fijaros bien, nos confirma todavía más un nivel extremo de sobrecompra del mercado. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el patrón de comportamiento aquí suele ser bastante violento.
No obstante, si esto también le seguimos añadiendo algún tipo de indicador, fijaros que el IBEX realmente nos habla y nos habla mucho de los movimientos. Y yo le pongo una media de 200 para ver en qué dirección lleva el mercado esto. Fijaros que desde el pasado crack del 2020, ¿vale? Sí, Lourdes, este webinario va a quedar subido en directo después, ahora hoy en directo y después a partir de mañana en nuestro canal de YouTube de Trilogy Value y el mío personal de Alberto Chaganeiros. Entonces, fijaros bien la media, cómo viene bajista. La media viene bajista y esto hace un efecto río. Normalmente el mercado suelen ir así, donde está la media. Una vez que la media se aplana y se gira, es cuando el mercado tiene subida sana. Pero mientras no ocurra esto, todo lo que sea cotizar por encima de la media hace un efecto arrastre total. Es decir, que aquí no había efecto arrastre. Aquí no había resistencia. Había simplemente RSI sobrecomprado. Sin embargo, ahora tenemos un cúmulo de cosas. Tenemos resistencia técnica. Esto es objetivo. 2 toques, tercero. Tenemos media 200 cotizando con 20 negativos. Esto es por arriba. Esto suele hacer un efecto así. Y tenemos el mayor grado de sobrecompra del RSI. Todo esto nos hace un cóctel Molotov, donde por un lado se está vendiendo una situación de que parece que está todo hecho y por otro lado técnicamente estamos viendo que para nada, absolutamente para nada está todo preparado. Esto nos está anticipando un movimiento que puede ser muy potencial y que normalmente otro indicador como es el estocástico en diario suele dar, ¿vale? Suele darnos aquí, pues bueno, señales bastante interesantes. Y aquí lo vemos. Fijaros aquí el estocástico, este giro diario, un giro diario del estocástico, por encima y por debajo de 20 en diario, suelen ser niveles muy, muy poderosos. ¿Vale? Suelen dar niveles aquí absolutamente poderosos. Es decir, ese tipo de señales, cuando coincide todo, cuando el RSI está en 70, el estocástico se gira, ¿vale? Suele provocar un movimiento a la baja poderoso. Aquí vemos un RSI en 70, el estocástico girándose y aquí un movimiento a la baja. Pero es que ahora mismo tenemos nivel de resistencia media, RSI en lo sobrecomprado, estocástico girándose y es una mezcla, ¿vale? Que puede suponer muy rápida. Me pregunta es que ¿cuándo? Inminente, inminente, absolutamente. Pero como os digo, a pesar de que esto lo podemos trabajar de por sí directamente, y quiero ir poco a poco, ¿vale? En este webinario para que entendáis todo el proceso que se debe realizar a nivel de trading profesional, porque al fin y al cabo, luego es llegar a ver algo muy sencillo, pero la clave fundamental, ¿vale? La clave fundamental de todo es que lleguemos a entender que todo esto nos lo está diciendo el mercado. La clave, obviamente, para entender todo, lo tenemos recogido todo nuestro sistema en la pirámide. Con esta pirámide vais a tener no solo un diploma oficial hablado de escuela de negocios, sino que vais a tener todo el proceso y metodología para hacer trading profesional. Y creedme que sin saber trading profesional, da igual la cantidad de depósitos que hagáis en las cuentas de trading, porque sin tener un método completo uno pierde el dinero, pero cuando tiene un método completo, hace dinero. Entonces, vamos ahora a ver los valores. Vamos a ver el caso de Telefónica. Vale, fijaros bien que Telefónica, la situación técnica de Telefónica ha mejorado, obviamente. La situación técnica de Telefónica ha mejorado porque ha roto esta directriz bajista, ¿vale? No obstante, el movimiento de subida de Telefónica, ahí lo tenéis, ¿vale? Supone que los niveles actuales
de los 3,55, 3,60. Fijaros bien que aquí Telefónica tiene una zona que actuó una vez rota como nivel de resistencia y, atentos a ello, no consolidó todavía la zona de los 2,80 aproximadamente como soporte. Aquí Telefónica hizo un mínimo, otro, y no sé si entendéis que falta todavía un tercer toque para luego lanzarse al alza. Esta caída para Telefónica supone un movimiento de 73 pips o 73 céntimos. ¿Vale? Si nosotros cogemos 0,73 y lo dividimos entre 3,50, que es el precio actual de Telefónica, y lo multiplicamos por 100, podéis hacer esta operación, nos sale un 20,80% de caída potencial. Qué casualidad que es la caída también potencial mínima que se estima del IBEX. Es decir, esta caída es una caída del 20, igual que la del IBEX. Si nos vamos al BVA, el BVA podemos ver que, bueno, parece que ha mejorado. Ha roto, en principio, esta directriz bajista, ¿vale? Al alza. Ha subido mucho, pero fijaros bien dónde está la media de 200 MVA. Fijaros que esto es muy similar, que esta zona ha actuado de resistencia en el caso del año, de los últimos meses. Y ahora mismo tercer toque nos invita a buscar aquí un corto, ¿vale? Y en el caso del BVA, ¿vale? Observar cómo el BVA a la zona de los 2,20, ¿qué tenemos aquí? No recuerdo esto lo de Telefónica, tenemos un mínimo, tenemos otro mínimo, ¿y qué faltaría? Un tercer mínimo para que confirme soporte y pueda lanzarse al alza con esta media de 200 con pendiente negativa. Si vemos el movimiento, ¿vale? Si vemos el movimiento, en el caso del BBV, digamos que el BBVA llegó a tocar los 3,65, 3,70, ¿vale? Y ahora mismo quedaría como una especie de 1,26, un euro, 26 céntimos de caída sobre un valor que vale 3,50. Estamos hablando aquí de un 36% de caída. 36% de caída para simplemente que el mercado no cambie nada. Cuidado con esto, que no cambie nada. Vamos a dejarlo en un 30, ¿vale? Escatimando. Si voy al BVA, al Santander, ¿vale? Y vamos al Santander y tenemos aquí la sucesión. Fijaros bien que en el caso Santander, y quiero que limpiemos sobre el gráfico para que veáis todo detallado. Fijaros bien que en el Santander tenemos un patrón bastante similar. La zona aproximadamente de los 2,40, 2,45 es una zona que actuó como máximo y ahora mismo resistencia. Resistencia con una media móvil de 200 con pendiente negativa, que también esto nos proyecta un movimiento de caída en el Banco Santander interesante, y que en este caso, bueno, pues uniendo los mínimos que estuvo marcando, y que esto es buena señal, ¿vale? Vemos como el mercado nos hace ver que el Santander puede volver otra vez a buscar aquí una caída de 60 céntimos hasta el 1,75 por lo menos. Esta caída de 60 céntimos sobre el nivel actual en el que estamos cotizando de los 2,33 nos supone un 25% de caída en otro de los grandes valores del IBEX 35. Fijaros bien que todos están superando el 20. Obviamente, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque habrá valores que también lo hagan mejor que el mercado, que contrarresten un poco otros que lo pueden hacer peor que el mercado.
Pero quedaros con la idea de que si los blue chips, los grandes valores, simplemente con que corrijan y te estén soporte, unos caen un 20, otros pueden caer un 25%. Es probable que el IBEX, ese 20% que hemos estimado, sea un objetivo mínimo de caer simplemente a la zona soporte. Si nos vamos, por ejemplo, otro valor que se me escapaba aquí, Inditex. Inditex, fijaros bien cómo había reaccionado en la media de 200 anteriores veces y cómo fue a testear una zona que lo tenía aquí para trabajar largos, como fue la zona del 21,5, que esa era una zona que ya esperando Inditex casi medio año a buscar esta zona, ¿vale? Para hacer ahí un largo y una distribución. Este nivel lo cumplió, pero lo cumplió porque realmente, ¿vale? Aquí esto era un soporte muy claro en Inditex. Ahora bien, la zona de actual, veis que la media de 200 para nada tiene pendiente positiva. El mercado está en un nivel clave, muy clave, desde el cual, desde los 27 euros, lanzó un movimiento a la baja poderosísimo, ¿vale? Que lo veis aquí desde los 27, se lo llevaron a este nivel, al 22. Fijaros bien y decirme, ¿cuál es el nivel que veis en el caso de Inditex claramente como nivel de soporte? ¿Qué nivel creéis que en caso de que caiga el Inditex podría entrarle compras? Pensad que un soporte son dos mínimos al mismo nivel. Aquí me comentáis el 61,8 de Fibonacci, el nivel de los 21,5, efectivamente. Y también, obviamente, también lo podéis ver así, el anterior mínimo, es decir, todo se cumple. Podéis verlo como soporte, porque es un soporte. Es decir, bueno, Alberto, yo creo que se puede dirigir al anterior soporte, y estáis en lo cierto. Podéis verlo pues como nivel 61,8 de Fibonacci, que coincide. Podéis verlo también por el patrón que os expliqué de último mínimo, y veis que todo coincide, como que todos nos llevan al mismo nivel. E incluso quedándonos cortos y diciendo, bueno, o podría ir mínimo hasta la media, ¿no? Pero es que fijaros que hasta la media es una caída de 3,20 euros. 3,20 euros, vale, para un valor que vale 27, estamos hablando de un 11% de caída. Si analizamos a nivel soporte, estamos hablando de 5,7 de caída para un valor que vale 27. Y esto nos sale, lo podéis calcular, 21%. Es decir, que todos los valores del IBEX, al menos de los de alta capitalización, están dándonos un mínimo de un 20% de caída. Inditex, Telefónica, VA, Santander, ¿vale? Y esto nos hace ver, puedo seguir, me refiero, analizando más valores, pero con esto creo que ya nos queda la idea clara de que si nos vamos ahora y volvemos al IBEX, tenemos, yo creo que independientemente de analizar el IBEX, podríamos, sin haber analizado el IBEX, calcular o estimar por qué los 6.400 puede ser una zona que volvamos a ver. Porque los grandes valores, el hecho de que corrijan la sobrecompra que tienen, mínimo nos están llevando a un 20-25% de caída. Y este movimiento nos puede llevar a un movimiento poderosísimo a la baja. Ahora nos viene la idea, ¿cómo aprovechamos en las próximas semanas este gran movimiento? Hay muchas formas de analizarlo, muchos métodos, todos en su justa medida, en función de más o menos riesgo, son interesantes. Y los dos métodos que trabajamos son los que recogemos precisamente. Si lo queréis trabajar con CFDs o acciones, trabajarlo y explicados todos en la pirámide de trading. Si lo queréis trabajar con opciones,
y yo particularmente os lo recomiendo, si tenéis que elegir, el de opciones es el más poderoso. Es el más poderoso de todos, el de las opciones, Vanilla. Porque es un instrumento, como veis aquí tenemos todas las estrategias que os detallamos en este curso, que es el primer curso avalado oficialmente en España con diploma oficial por Escuela de Negocios, donde, fijaros bien, todas las estrategias que os recogemos aquí para poder trabajar todo ese tipo de movimientos. Algunas que hemos hecho estos pasados meses, convirtiendo 4.000 en 45.000 euros en 3 semanas. Operativas reales. Quien dice 4.000 dice 400 euros en 4.000. La idea fundamental es que este tipo de movimientos que se dan en los mercados y se dan frecuentemente, ¿vale? 3, 4 veces al año, se pueden aprovechar mucho y se pueden aprovechar para aquellos que realmente saben la estrategia que hay que aplicar clave a la hora de trabajar estos movimientos. No solo nos vale saber analizar. Si solo sabemos analizar el mercado y nos quedamos en eso, podremos ser buenos analistas de periódico, pero no traders. El trader es aquel que sabe analizarlo, como os acabo de explicar, pero luego sabemos aprovechar todo ello con el instrumento correcto, en el momento correcto, y sabemos salirnos en el momento correcto. Todas esas combinaciones es lo que nos refuerzan, ¿vale?, todo el procedimiento. Y como os digo, de las dos formas, en base especialmente al IBEX, yo recomiendo que hagáis el curso online de Trading VIP de opciones Vanilla, porque va a suponer un antes y un después en vuestro trading. Y recordar que este curso, ¿vale?, lo podéis financiar a 10 meses, ¿vale?, a 10 meses, para que os salga menos de 99 euros el mes. De manera que podéis ver este curso las veces que queráis, podéis resolver dudas, absolutamente todo está detallado, y luego también tendréis vuestro diploma oficial en el Master Trader de opciones, avalado por la F Business School y Trilogy Value, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, espero que os haya parecido útil e interesante este webinario, y recordar que va a estar subido en nuestras redes de trilogyvalue.com. Cualquier duda, como siempre, tenemos nuestro equipo profesional de traders, no es un equipo, como digo, de call center, es un equipo de traders absolutos, y esto es una diferencia que quiero marcar y que quiero destacar mucho. Cuando preguntéis algún tipo de duda en Trilogy Value, en nuestro correo de contact@trilogyvalue.com o en nuestro teléfono, os van a responder traders profesionales que os van a resolver cualquier tipo de duda. Así que eso tenerlo siempre muy en cuenta, ¿vale? Y nada más. Muchísimas gracias, y cualquier duda, nuestras oficinas en Madrid y en Miami con el correo contact@trilogyvalue.com y nuestro teléfono de contacto, el 618-244-725, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, horario ininterrumpido. Cualquier duda que tengáis a la hora de llamaros en nuestros grandes bloques, ambos avalados con diploma oficial, única escuela en España que avala con diploma oficial por Escuela de Negocios en Trilogy Value. Muchísimas gracias a todos, que tengáis muy buen trading y muy buena semana.